Yo aquí les pregunto, díganme a una mujer que sea igual de reconocida que las grandes vacas sagradas. No hay ninguna, no hay ninguna del derecho penal, y no porque no sean igual de buenas, sino porque no son igual de reconocidas. Por eso hay que cambiar el chip, porque las mujeres jóvenes no se avientan porque no tienen un referente y piensan que no lo van a lograr. ¿Cómo va a responder México cuando tenga que rendir cuentas ante la Corte Interamericana, no solo del incumplimiento de adecuar la prisión preventiva a ciertos estándares de toda democracia funcional? Esto es, a que la medida sea dictada por una autoridad judicial bajo un análisis de necesidad. ¿Es necesaria la prisión preventiva, sí o no? ¿Y en qué condiciones? ¿Durante qué tiempo? ¿O puede tener alternativas? Y si no es necesaria, pues hay medidas distintas. No deja de existir esta figura, solo que debe ser justificada. Pero México tendrá que responder como Estado frente al incumplimiento de suprimir este carácter oficioso, pero además haber robustecido una serie de andamiaje normativo y constitucional que permiten desacatar la sentencia de la Corte Interamericana por varios poderes del Estado. La libre determinación es siempre un tema que asusta más que nada a los gobiernos, ¿no? Porque inmediatamente se piensa que los pueblos indígenas quieren formar sus propias naciones, sus propios... Pero no, yo creo que los pueblos indígenas están conscientes de querer tener su propia identidad, pero adentro de un país. Yo me considero al 100 maya, defiendo que soy maya. Puedo decir soy de la nación maya, pero soy mexicano. Yo me siento mexicanote, ¿no? Y yo creo que ese es el sentir que tenemos, y que el gobierno no ve muchas veces esto, lo ve con temor la libre determinación. Mi nombre es Leslie Valencia, soy socia fundadora del despacho Valencia y Asociados, abogados penalistas. Como tal, yo empecé mi carrera profesional a los 16 años de edad en la 9ª Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Michoacán, en el área penal. Posteriormente trabajé en el bufete jurídico gratuito social de la Universidad Panamericana en el área penal también, litigando, ayudando también a personas de escasos recursos, que es prácticamente la labor pro bono que se hace en el bufete jurídico. Después trabajé en el despacho Cuello Trejo y Asociados por 4 años, junto a los que son para mí actualmente los mejores abogados penalistas de México, quienes son Javier Cuello Trejo y Javier Cuello Suart. A mí me enseñaron todo lo que sé, estoy profundamente agradecida, no solo en el ámbito profesional, sino también personal. Es en el ámbito profesional. En el ámbito académico también he estado muy movida. Ustedes me conocen desde estudiante. Fui presidenta de mi carrera en el derecho. También de ahí fui presidenta del CINEP, que en ese entonces lo llamábamos Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho, que es, o era más bien, una asociación civil para estudiantes de derecho. Ahí hacíamos diversos proyectos sociales para toda la comunidad, y también me encanta escribir, me encanta dar conferencias, las he dado en diversas partes de la República Mexicana de temas jurídicos de actualidad. De igual forma que es importante, soy abogada colegiada, principalmente por la Barra Mexicana de Abogados y por el INCAM, en el que he tenido diversos cargos a lo largo de estos años. Es una realidad que es mucho más complicado para una mujer en el ámbito del derecho ejercer, y todavía más en el derecho penal. Yo aquí les pregunto, díganme a una mujer que sea igual de reconocida que las grandes vacas sagradas. No hay ninguna, no hay ninguna del derecho penal, y no porque no sean igual de buenas, sino porque no son igual de reconocidas. Por eso hay que cambiar el chip, porque las mujeres jóvenes no se avientan porque no tienen un referente y piensan que no lo van a lograr. Casi no hay, o prácticamente inexistentes, mujeres socias en despachos en materia penal que realmente sean socias y no solo sean socias de papel, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas nada más ponen el eslogan de género, parece un eslogan empresarial, y les preguntas y realmente la socia ni siquiera está trabajando ahí, solo la pusieron por el mero nombre, entre otras cuestiones. Entonces hay que cambiar estas prácticas y que haya más mujeres que estén dando el ejemplo para que otras mujeres más jóvenes se animen a ejercer en el ámbito del derecho penal. También es una realidad que sigue el tema muy duro de la discriminación y el acoso en los despachos. Lamentablemente yo lo sufrí cuando iba empezando mi carrera profesional en el área del derecho penal. Por ahí uno de mis superiores me acosó, fue muy complicado y nadie te enseña cómo actuar en esas situaciones. Entonces hay que evidenciarlo y cambiar esas prácticas en el área del derecho, y en especial en el área del derecho penal. En mi nuevo despacho Valencia Asociados, abogados penalistas, precisamente se va a cambiar la práctica del derecho. Vamos a innovar el derecho.
¿De qué manera? Precisamente protegiendo a las minorías y velando por los derechos humanos. Y no nada más va a ser un eslogan empresarial, porque es una realidad. En marzo a todos les encanta vestirse de morado e ir a las marchas. Al igual en junio, ustedes saben, les encanta poner la bandera de la comunidad LGBT y tú les preguntas, oye, ¿y cuántas socias mujeres tienes en tu despacho? ¿Cuántas colaboradores hay en tu despacho? ¿Cuántas personas de la comunidad LGBT tienes en tu despacho? Y la verdad es que es muy diferente lo que dicen y lo que hacen. Por ejemplo, hay despachos, ustedes saben, que tienen diversas demandas por discriminación y también que acosan a sus colaboradoras, entre otras cuestiones de las que no me corresponde platicar. Pero aquí se trata de que haya una verdadera protección a los derechos humanos y a las minorías y no nada más que sea de dientes para afuera, ¿no? Aquí no se trata de que los derechos humanos únicamente sean un eslogan empresarial, sino que se haga una realidad en México. La idea es poner el ejemplo para que otros despachos copien esto, no hay problema, la idea es que me copien, ahora sí que no hay inconveniente, empiecen a copiar las buenas prácticas. Y no se trata de que también dejemos atrás las buenas prácticas que teníamos de nuestros antepasados o de nuestros adultos mayores, al contrario, es tomar lo mejor para que simplemente las prácticas que ya no nos sirven empiecen a cambiar. Estas prácticas antiguas que además de que ya no nos sirven, son discriminatorias. Esa es una cuestión. En mi despacho yo soy socia mujer, penalista y joven. También vamos a tener diversos colaboradores, entre ellos Quetzal, que es abogado indígena, especialista en temas indígenas, que ha estado muy involucrado en temas sociales, por ejemplo, es actual testigo del caso Calinca. Al igual va a estar de colaborador el maestro Simón Hernández, quien es especialista en derechos humanos y protección a minorías. También él es famoso por muchos temas, pero especialmente ahorita que está en boga el tema de la prisión preventiva, que él fue el abogado encargado de llevar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se declaró inconvencional, porque lo es, aunque no lo quieran, ¿cómo decirlo? Aunque no lo quieran decir así nuestras autoridades, pero es la realidad. La prisión preventiva oficiosa en México es inconvencional y así lo tiene que tratar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, mis pasantes son de la comunidad LGBT, habrá personas con discapacidad y ya también hay adultos mayores. Entonces, la idea es que no solo sea un eslogan, el tema de los derechos humanos, un eslogan empresarial, un eslogan para vender, sino que sea una realidad y que sea copiado por los demás despachos de cualquier materia, inclusive de diversas empresas de otras áreas, para que esto sea una realidad en México. Yo me considero un defensor de derechos humanos. Soy una persona que eh, pues al menos tiene 15 o 20 años en la defensa de casos vinculados a esta agenda, 10 años en las organizaciones de la sociedad civil, muy importantes espacios tanto de formación como de garantía de los derechos humanos en nuestro país, espacios como el Centro Miguel Agustín Pro, Artículo 19, la Fundación para la Justicia y pues casi una década en espacios académicos, pero en los que también he podido impulsar desde la universidad esta agenda de defensa de los derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa en México me parece que es una de las condiciones más complejas que tenemos en nuestro país para la vigencia de los derechos humanos, porque por una parte jurídicamente tenemos una regla constitucional que permite la detención automática de personas que ingresan al sistema penal solo por el delito que impute la Fiscalía. Tenemos una regla jurisprudencial del Pleno de la Corte que establece que cuando tengamos alguna antinomia entre la Constitución, los tratados internacionales y las sentencias internacionales, deberá prevalecer la Constitución. Y tenemos además una decisión, yo diría, política de la gran mayoría de las instituciones del Estado mexicano de apartarse de la sentencia y de los criterios de la Corte Interamericana. Prácticamente hoy en día, en el 2025, salvo la Suprema Corte y como poder del Estado, prácticamente la totalidad de las instituciones y los poderes públicos han decidido apartarse de esta sentencia internacional. El Poder Ejecutivo, el Legislativo a través del Congreso de la Unión, que no solo han incumplido la orden de la Corte Interamericana de suprimir la oficiosidad de la Constitución, sino que se ha aumentado la prisión preventiva con una reforma el año pasado, avalada por 20 congresos de las entidades federativas, respaldada por la CONAGO, respaldada por la Conferencia de las Fiscalías del país, respaldada además por la CNDH,
y pues tenemos lo que hemos denominado en algunos artículos un estado de cosas inconvencional. ¿Qué significa esto? Que la prisión preventiva oficiosa es una situación estructural en nuestro orden jurídico, en nuestro orden constitucional, en las decisiones de varias instituciones públicas del país, que genera una serie de violaciones de derechos humanos a un gran sector de la población, más de 43,000 personas que están detenidas en prisiones de manera oficiosa, sin plazos para resolver sus procesos, siendo procesalmente inocentes, pero sujetos a una detención automática y en muchos casos prolongada. Y por otra parte tenemos una decisión internacional, que es una cosa juzgada, a la que estamos vinculadas porque México aceptó soberanamente suscribir la Convención Interamericana y reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y bueno, pues tenemos un proceso abierto de supervisión de cumplimiento de esta resolución. Me parece que la discusión sobre prisión preventiva oficiosa en México es la más relevante en la última década. ¿En qué sentido? En que está problematizando si nuestra Constitución puede generar violaciones de derechos humanos, cuál es la relación, primero, del sistema de fuentes de los derechos humanos, la relación entre Constitución, tratados internacionales, la reinterpretación del principio de supremacía constitucional, las decisiones de las autoridades, sobre todo ejecutivas, y que los distintos partidos y las distintas administraciones en los últimos 20 años han impulsado desde 2008 dos ejes aparentemente de la política de seguridad, porque así lo han dicho en los foros internacionales: militarización y prisión preventiva oficiosa, ambas medidas violatorias de derechos y de sentencias condenatorias contra el Estado mexicano, pero que a pesar de eso siguen siendo decisiones políticas que hoy en día pues se encuentran en esta condición de estado de cosas inconvencional, porque la sentencia no ha sido cumplida y vamos constitucionalizando violaciones de derechos y las vamos avalando pues a través de las decisiones de las instituciones públicas del país, pero sin que eso nos libere de la obligación de cumplir con las sentencias internacionales. El tema de la Corte Interamericana y en general los sistemas de protección internacional de derechos humanos tienen una dificultad significativa que no podemos eludir, que es su acceso puede ser muy limitado, en principio por la propia saturación del sistema. Tenemos una comisión, una corte que ven asuntos de la totalidad o una buena parte significativa de los estados del continente americano. Tenemos muchísimos casos que no se resuelven en sede nacional y entonces acudir a los sistemas internacionales representan un desafío en términos del tiempo, en términos de los recursos que hay que invertir y en términos de la capacidad técnica que requiere litigar a nivel internacional. Entonces, esos elementos son por sí mismos problemáticos para poder acudir a una instancia internacional. En el caso de la experiencia de la prisión preventiva oficiosa, es un litigio que lleva abierto al menos 16 años, desde 2007 que se presentó la petición ante la Comisión Interamericana, su admisibilidad en el 2016, un informe de fondo en el 2019 y su sometimiento a la Corte en el 2022, ¿no? Y posteriormente a la audiencia y la sentencia de la Corte Interamericana. Eso implica que litigar en el ámbito internacional pues implique importantes esfuerzos de los equipos, de las personas que trabajan, ¿no? en torno a ello. Por eso me parece que es muy importante fortalecer la sinergia entre la sociedad civil, las organizaciones, de manera destacada y diario también las universidades, para poder acompañar con mejores elementos a ciertos grupos que, si no fuera por estos espacios y estas plataformas, muy difícilmente podrán acceder a un litigio internacional. Y en el caso de la prisión preventiva oficiosa fue una experiencia también, yo diría, de mucha aprendizaje en términos de litigio estratégico de derechos humanos, porque ese caso había sido construido en torno a un argumento de tortura y del derecho a la integridad personal que estaba sólidamente documentado y vinculado al tema de exclusión probatoria fundamentalmente. Pero a lo largo de los años, lo que fue presentándose fue esta problemática de por qué las personas permanecen 12, 13, 15 años en prisión sin alternativas. Y entonces se problematizó que este caso también tenía un componente importante de libertad personal, de tutela judicial, de
el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y posteriormente llegará incluso hacia el tema de la restricción expresa en la Constitución y del carácter oficioso de la prisión preventiva, que va a ser lo que en última instancia analizará la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que es un caso exitoso. Desde la organización que es Penas sin Culpa se habían eh, colocado tres grandes objetivos, digamos, de gran calado, que era uno, lograr una declaración de la Corte Interamericana sobre la inconstitucionalidad de la Constitución mexicana, el cual se logra y me parece que es un precedente importante porque desde el año 2002, con la última tentación de Cristo contra Chile, la Corte no había ordenado a un Estado reformar la Constitución. Y lo que nosotros hemos reflexionado es que es un mensaje muy poderoso para los estados de la región en un contexto de regresión de los derechos humanos, de ciertas expresiones autoritarias, para evitar que los estados tengan la tentación de constitucionalizar violaciones de derechos humanos o de lo que hoy en día tenemos en distintos estados, ¿no? Estados de excepción que lejos de ser extraordinarios, temporales y transitorios, se han vuelto condiciones de normalidad y se han vuelto estados de excepción permanentes. Entonces me parece que la Corte ubica que el caso de México genera o permite visibilizar una tendencia de los estados en la región a legalizar, a constitucionalizar o a utilizar el derecho para dar apariencia a decisiones políticas, apariencia de legalidad, a decisiones políticas que violan derechos humanos. Pero había otros dos objetivos importantes que quedan en el camino, que era caracterizar ese caso donde dos personas permanecen casi 20 años en prisión como un caso de desviación de poder ampliar esa línea jurisprudencial en la que la Corte Interamericana ha interpretado que hay ciertos actos de las instituciones públicas que tienen apariencia legal y que son ejercidas en el ámbito de funciones legítimas, pero que tienen un propósito distinto a la aplicación de la ley, ¿no? Y aquí hablamos prácticamente de la instrumentalización de la justicia contra determinados actores o grupos o sujetos sociales. Y la tercera, que era también muy ambiciosa y que no logramos conseguir, era lograr ampliar el criterio o la línea de jurisprudencia sobre si la violación a la libertad personal también puede declararse en función de las familias, no solo de quienes están privados de la libertad, y lo decíamos con un argumento muy contundente. Estamos hablando de un caso, el mexicano, donde la prisión puede ser, es automática, pero además puede ser prolongada por años en el sistema penal. Entonces, el hecho de que familias vivan todo su proyecto de vida en torno a la prisión, los recursos económicos, las audiencias judiciales, la convivencia, toda la existencia familiar orbita en torno a la persona privada de la libertad. Y por lo tanto consideramos que la afectación de la privación de la libertad se extiende a los núcleos familiares en estas dos condiciones, cuando la prisión es automática y cuando estamos frente a procesos prolongados en el tiempo sin ningún mecanismo de garantía o de alternativa en libertad. Y los desafíos que hoy se presentan me parecen, creo que preocupantes por las reflexiones que se han compartido por distintos sectores del gremio jurídico en la academia, que es qué pasa con la nueva conformación de la Suprema Corte, las recientes reformas, por ejemplo, de supremacía constitucional, que prohíbe expresamente hacer control judicial del contenido de una reforma a la Constitución, lo cual es bastante peligroso y potencialmente regresivo, suponiendo que el día de mañana hay una decisión de los órganos de representación política de constitucionalizar alguna violación de derechos humanos y que no haya ningún mecanismo ni de control abstracto, ni a través del juicio de amparo para poder controlar estas reformas. Y eso justamente colisiona con uno de los resolutivos de la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez, que establece que independientemente de que México como Estado, a través de los poderes de la Unión, deba modificar la Constitución, se mantiene la obligación de los jueces de ejercer el control de convencionalidad sobre la totalidad del ordenamiento jurídico nacional, incluyendo los contenidos en la Constitución. Entonces, lo que la Corte Interamericana ha señalado es el Estado mexicano debe suprimir el carácter oficioso de la prisión preventiva, le corresponde al órgano legislativo, pero en tanto se da este proceso, los jueces, el Poder Judicial tiene la facultad y la obligación de ejercer el control de convencionalidad, incluso sobre la Constitución. Por eso es que las reformas recientes constitucionales sí representan un dique al control de convencionalidad, porque por una parte
establecen un alcance muy definido y que no está sujeto a control judicial de la prisión preventiva, y por otra prohíben cualquier tipo de control judicial sobre contenidos de la Constitución. Esas dos reformas lo que están haciendo es, de alguna manera, una renuncia tácita a la jurisdicción de la Corte y a la posibilidad de aplicar las sentencias contra México que ordenan el control convencional, porque han establecido pues esta limitación a uno de los poderes del Estado. Y que eventualmente esto nos va a presentar una problemática muy importante a nivel internacional. ¿Cómo va a responder México cuando tenga que rendir cuentas ante la Corte Interamericana, no solo del incumplimiento de adecuar la prisión preventiva a ciertos estándares de toda democracia funcional? Esto es, a que la medida sea dictada por una autoridad judicial bajo un análisis de necesidad. ¿Es necesaria la prisión preventiva? Sí o no, y en qué condiciones, durante qué tiempo, o puede tener alternativas. Y si no es necesaria, pues hay medidas distintas. No deja de existir esta figura, solo que debe ser justificada. Pero México tendrá que responder como Estado frente al incumplimiento de suprimir este carácter oficioso, pero además haber robustecido una serie de andamiaje normativo y constitucional que permiten desacatar la sentencia de la Corte Interamericana por varios poderes del Estado. Entonces, esta condición, pues la hemos denominado ese estado de cosas inconvencional, porque parte de nuestra Constitución, de nuestras decisiones políticas y de la actuación de los poderes del Estado mexicano están contrariando y están desacatando una sentencia que claramente pues es vinculante no solo bajo la Convención Americana, sino bajo todo el conjunto del derecho internacional, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el cumplimiento de buena fe, la prohibición de reintroducir disposiciones de derecho interno que vayan contra el objeto y fin de un tratado, y sobre todo el incumplimiento en un caso que ya constituye cosa juzgada. Hoy tenemos esa complejidad, tenemos un poder ejecutivo que ha justificado la necesidad de mantener la prisión preventiva oficiosa, y frente a ello, pues prácticamente la totalidad de los poderes del Estado han adoptado una posición similar para defender esta figura violatoria de derechos humanos. Yo siempre me consideré un activista y es a la edad de 32 años, aunque ya había estudiado en Holanda, recibo una beca, de las Naciones Unidas, y es así como empiezo ya a profesionalizarme en el estudio específico sobre derechos humanos, pueblos indígenas. Eso tomará su lapso, su tiempo, eso. Pero yo lo veo todavía más difícil que no en México, como somos, existe todavía ese colonialismo, ¿no? De no aceptar lo indígena. Porque cuando uno es indígena y se presenta como conocedor, existe inmediatamente la duda. En México existe, es un hecho, la duda. Ay, ese cómo lo vas a ver, ¿no? Ese indio patarrajada. Y si no pronunció una S o una X o qué sé yo, algo que tenga que ver con el léxico, pues inmediatamente es, ¿no? Ese es el desafío, que la gente dé la oportunidad, que la sociedad se dé la oportunidad de que sí se puede gobernar desde una perspectiva. El ministro, creo, no puedo hablar por él tiene la capacidad, es una persona educada, es una persona con conocimiento, tiene mucha experiencia y es un grande desafío, es un desafío tremendo ser el primer ministro de la nación indígena. Además que lo tiene con los pueblos indígenas en esa transición de transformar el nuevo derecho indígena, además de transformarlo a sistemas normativos internos, además a la sociedad mexicana, de cómo pueden ellos aceptar de que se puede otro derecho, de que otro derecho es posible. Un derecho en el cual todos podamos tener ese derecho a aceptarnos como somos. No quiero, y bueno, pues el derecho es eso, podemos leer el mismo artículo y podríamos tener cada uno diferentes interpretaciones, ¿no? Y eso es lo bonito del derecho. La aplicación también a mí me fascina crear esos nuevos derechos, cómo vamos a poder crear juntos con las experiencias, pero con los jóvenes también, nuevos derechos, que sea en beneficio de la sociedad. Independientemente si es indígena o no es indígena, pero un beneficio social
no diría yo si fuera humanista, para no seguir otras líneas, pero sí con mucho ímpetu social, con mucha autonomía, aunque la autonomía también, adentro de la autonomía, que pueda existir la colectividad. La colectividad, ¿por qué? Porque es algo que hemos perdido. Nos estamos cada vez yendo más al individualismo y y lo hemos visto en la pandemia. Lo hemos visto en la pandemia. Yo lo vi muy de cerca en la pandemia. En aquel entonces yo estaba como el primer jefe de asuntos indígenas en Quintana Roo y, y la pandemia nos tocó de sorpresa. Y el individualismo allá pues se quedaba solo en las ciudades, ahí defender su casa, ver qué comía, depender de lo que había en el gobierno. Y se había, en su tiempo, hasta las tiendas cerraron, ¿no? Pues se valía de lo que la gente tenía. Mientras en las comunidades se fueron todos a su casa, en la colectividad, yo donde yo trabajaba, ninguna de esas personas falleció. Inclusive me dijeron, no traigas despensas, eh, tráenos frijol, arroz, sal, azúcar, café, con eso. Y ya después, ya ni traigas eso, estamos bien aquí, ni te asombres. Así que eso demuestra que la colectividad tiene la resiliencia. ¿Por qué me gusta tocar ese punto también en esto? Porque creo que estamos viviendo el tip point también del medio ambiente. El medio ambiente con el derecho al medio ambiente. Pero el medio ambiente ya casi lo destruimos. Lo que nos viene no es tan digno. Lo que nos viene va a ser un desafío. En el 2050 el mundo no vamos a ver ser suficientes para lograr todos esos campos de la hambruna, del hambre. No lo vamos a lograr. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Crear alianzas entre los mismos humanos, porque la agricultura no funcionó. Tenemos que buscar nuevos métodos en los cuales el derecho también influya en el medio ambiente, para que podamos ser y mantener lo que tenemos ahora vivo y podamos no solamente verlo ustedes como jóvenes, pero los hijos de ustedes también, que cada vez lo estamos destruyendo más, ¿no? Y esos que son también los desafíos en en los diferentes capas, en las diferentes maneras que el derecho tiene también. ¿Cómo podemos ahora regular ese derecho al medio ambiente, el cual hoy en día se está hablando muchísimo estos meses en diferentes ámbitos, lo estamos viendo a nivel político, universidades, estamos muy pronto la COP de Brasil, la COP 30 de Brasil, donde se discute la biodiversidad, donde también los derechos entran ahí, los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a el indígena pelea también el derecho a la naturaleza, pero ahora ya no hay que ser indígena para pelear por la naturaleza. Ya podemos también, como todos los humanos, nos unamos para tener acceso a la naturaleza y que se vuelva también un derecho a la naturaleza. Claro, ese es un desafío también. Nosotros lo vivimos por inmobiliarias también, ¿no? En el norte son minas, todo el crimen organizado tomando comunidades indígenas. Lo vemos en Chiapas también, que está muy fuerte, muy fuerte. Nosotros en Quintana Roo tenemos casi lo mismo, pero entonces es con inmobiliarias. Yo precisamente estoy viendo 3 casos ahora, donde la semana pasada la inmobiliaria llegó y invadió. Entonces, esa es nuestra lucha. ¿Cómo es posible? Lo fuerte de todo estas inmobiliarias están respaldados por políticos de una trayectoria fuerte, fuerte, fuerte. Y, y es difícil, ¿no? Porque ellos llegan con máquinas, llegan con gente que te dicen, nosotros tenemos título. Nosotros sabemos que no tienen título. Yo lo he investigado, he tomado la iniciativa de preguntar, de investigar por los papeles, si son más que nada los de la gente que tiene papeles desde años de los 70s, 80s, ¿no? Entonces, ese es un desafío. En el norte, yo creo que la gente, los pueblos indígenas cada vez más están estando conscientes lo colectivo, ¿no? De hacer vigilancias colectivas,
de formarse ya con toda la tecnología debería ser. Sin embargo, sabemos que eso también tiene dos filos, ¿verdad? Dos filos cuando se arman. Y eso yo creo que no le corresponde al pueblo indígena en eso. Sí defender su tierra, pero no con violencia. Yo creo que esa parte le toca al Estado, al gobierno, hacer esa parte de, pues ahora sí, de toda esa gente que está ahí despojando a las comunidades, a los pueblos. Yo creo que definitivamente es trabajo del gobierno hacer eso. Los pueblos defender sus tierras, sí. Tenemos, por ejemplo, el caso tan famoso Cheram, que es el primer pueblo que tiene su autonomía, ¿no? Allá en Michoacán. Y el caso Cheram, pues surge a causa de la tala de árboles que existía en esa área, ¿no? Y cómo ellos logran reunirse, y gracias al doctor Orlando Aragón Andrade, que él es el que empieza a llevar el caso Cheram, es que logran años después su autonomía. La libre determinación es siempre un tema que asusta más que nada a los gobiernos, ¿no? Porque inmediatamente se piensa que los pueblos indígenas quieren formar sus propias naciones, pero no, yo creo que los pueblos indígenas están conscientes de querer tener su propia identidad, pero adentro de un país. Yo me considero así en maya, defiendo que soy maya. Puedo decir soy de la nación maya, pero soy mexicano. Yo me siento mexicanote, ¿no? Y yo creo que ese es el sentir que tenemos, y que el gobierno no ve muchas veces esto, lo ve con temor la libre determinación. Y es algo que en el caso Cheram ya lo han llevado a términos todavía legales, en donde tienen autonomías propias. Ellos también tienen la cuestión mexicanos, pero con autonomías propias también. Es muy importante, cosa que ahora no pasó, de recibir el subsidio, que no sea el municipio que controle el dinero mandado a las comunidades, sino que sea directo a las comunidades. En el caso Cherán está bien porque están bien organizados. Pero ¿qué pasa en otras comunidades y qué pasó ahora? Que supuestamente se está dando dinero a las comunidades, y lo digo como una crítica constructiva porque eso destroza lo comunitario. De nada sirve que hayan mandado el dinero, porque ellos, cuando digo ellos, quiero pensar los que dan el subsidio, hicieron sus propios comités. Y si ya tenemos en las comunidades sus propia gente, su presidente, su comisario, su secretario, su tesorero, sus vocales, sus vigilantes, cuando llega este dinero, ellos dicen, no, nosotros ponemos nuestro comité. Entonces es ahí donde rompen el esquema de una comunidad y empiezan a haber confrontaciones. Así que estamos viendo dos sistemas. Uno, el que la comunidad lleva con una autonomía y la lleva muy bien. Hay prosperidad en el pueblo, no hay el vandalismo, se elimina el narcotráfico. Ellos se unen, hay más familiaridad en la comunidad, ¿no? Como el caso Cheram. Por supuesto, tendrán sus rencillas y cada vez están yendo un poco más. Es un buen ejemplo, yo creo, el caso Cheram. Y por otro lado, vemos lo que estamos viendo ahora en el 2025, porque de qué sirve que den el dinero si eso trae rencillas al poner comités que regulen ese dinero.